a ti. ¿Tú crees que no soy profesional? ¡Ay! No, por supuesto que no. Te voy a dar razones, pero relájate, relájate. Grafología, vémoslo desde la antropología. Pues porque la grafología, como muchas otras pseudociencias, se aprovecha de nuestro efecto Forer. ¿Y qué carajos es eso? Pues es la tendencia a aceptar descripciones vagas como personales para parecer precisa y convincente. Así firma una persona rencorosa, con ángulos al principio de la firma. Que además el rencor no es malo, el rencor sirve para protegernos. Puede actuar como un mecanismo de defensa para decir, te han hecho daño, ya no vuelvas a estar ahí, te ayuda a estar alerta, te ayuda a evitar que te vuelva a pasar. El efecto Forer, también conocido como efecto Barnum, describe el fenómeno psicológico por el cual las personas tienden a aceptar descripciones generales y vagas de su personalidad como si fueran altamente específicas y personales. Este efecto fue identificado por el psicólogo Bertram Forer en 1948, o sea, ya tiene un ratito, a través de un experimento en el que entregó a sus estudiantes descripciones de personalidad supuestamente personalizadas, aunque en realidad todos recibieron el mismo texto. La mayoría calificó la descripción como altamente precisa, demostrando la de predisposición a aceptar afirmaciones vagas como verdaderas cuando parecen dirigidas a uno mismo. Y esto hace la tía Centeno cuando hace descripciones bastante generales. Eres activo, eres proactivo, eres hermoso, eres vivaz. Pues sí, todas y todos podemos tener esas cualidades en diferentes momentos de nuestra vida. Veamos las características del efecto Forer. Pues generalidad y ambigüedad, las afirmaciones suelen ser suficientemente vagas para adaptarse a cualquier persona. A veces te sientes inseguro, pero también tienes momentos de gran confianza. Eso te dicen y pues sí, todo mundo pasamos por eso, ¿o no? La validación subjetiva. Las personas tienden a recordar únicamente las partes que consideran precisas y olvidamos las inexactas, o sea, somos convenencieros. La autoridad percibida. Si la fuente parece confiable, por ejemplo, un experto que está en muchas redes sociales o en medios de comunicación masiva y que no lo dicen que es experto, el efecto se intensifica. ¿Tú estudiaste grafología? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Explícate. Yo me dedico a estudiar la personalidad, pues yo soy abogada, estudio Derecho, pero toda mi vida he sido grafóloga, desde que tengo uso de razón lo hago. Soy grafóloga y especialista en personalidad. Analizo todo. No nomás la firma. No, firma, letra, lenguaje corporal, test proyectivos de personalidad. Este fenómeno es común en horóscopos, lecturas de tarot, grafología, entre muchos sistemas pseudocientíficos. Desde el punto de vista antropológico, este efecto Forer se puede analizar como un mecanismo que opera dentro de sistemas culturales de significación. Desde esta perspectiva, el fenómeno no es solo psicológico, sino también social, simbólico y estructural. ¿Y eso en qué consiste? Pues la relación con las creencias y los sistemas simbólicos. El efecto Forer refleja cómo las personas buscan significado y validación en contextos culturales específicos. O sea, desde un enfoque antropológico simbólico de un señor llamado Clifford Geertz. Estas prácticas pueden interpretarse como parte de sistemas simbólicos que estructuran la forma en que las personas entendemos el mundo. O sea, te voy a poner un ejemplo. Los horóscopos o la grafología no son solo técnicas, sino prácticas culturales que generan un sentido de pertenencia y orden. Las afirmaciones vagas pero positivas permiten a las y los individuos sentir que están siendo interpretados en un universo caótico. A ti te va a ir muy bien porque tu escritura va para arriba y no va para abajo. Ah, ya me dio un orden en mi vida. Y en el siguiente año vas a tener mucho dinero porque si repites mucho esta mantra, entonces vas a tener dinero el siguiente año. Ah, ya, mi mundo se va a arreglar el siguiente año haciendo esta pseudociencia. ¿Estás sufriendo por depresión? Ahora sí, en lugar de escribir hacia abajo, vas a escribir hacia arriba y en color azul. Color morado. El color azul es buenísimo para bajar de peso porque te tranquiliza, porque te calma. Escribir más despacio, hacerlo 21 guiones por 21 días. Esto refuerza valores culturales como el individualismo. En sociedades occidentales, lo que estamos viviendo ahora, donde las personas buscamos descripciones que validen nuestra unicidad. Estamos siendo bastante individuales. Autoridad y poder simbólico. Desde una perspectiva antropológica, de un señor llamado Pierre Bourdieu, estructuralista, yo sé, suena raro, el efecto Forer opera dentro de relaciones de poder donde los expertos, astrólogos, grafólogos, líderes espirituales, etc., ejercen autoridad simbólica. Las descripciones vagas son aceptadas porque se consideran parte de un saber legítimo. Un ejemplo.
La grafología en un contexto laboral son percibidos como figuras de autoridad que descifran algo esencial y oculto sobre los candidatos, otorgándoles legitimidad dentro de un sistema cultural que valora la especialización. También tiene una función social este efecto Forer. No solo engaña, sino que también cumple funciones sociales específicas como la creación de comunidad, la reducción de la incertidumbre y la construcción de identidad. Como a las artistas en televisión, la tía Centeno les dice que son disruptivas porque escriben para arriba y no escriben para abajo. Y yo también lo hago, entonces yo también me siento parte de esa comunidad. Soy un pedacito como Galilea Montijo o esas artistas o esa política. No lo puedo creer. Estoy con la gran Xochitl Gálvez. Eres una atrevida, eres impaciente, eres acelerada, eres generosa, eres intensa, eres perfeccionista, de repente está cuadrada de ideas, tratando de innovar, siempre innovando, pero con ideas muy claras, muy fijas sobre... Estoy creando comunidad, estoy reduciendo la incertidumbre. Otro ejemplo, en comunidades espirituales como los seguidores del tarot o la astrología, las interpretaciones vagas refuerzan la cohesión social al generar la ilusión de conocimiento personalizado y compartido. Esto está relacionado con lo que Victor Turner, otro antropólogo, un señor que pues sí sabía del tema, llama dramas sociales, donde estas prácticas ayudan a lidiar con las tensiones sociales y personales. Ahora, la prevalencia del efecto Forer también puede analizarse en términos de procesos históricos y económicos. En sociedades modernas como las nuestras y capitalistas, la demanda de servicios personalizados se intensifica y prácticas como la astrología, la grafología o los tests de personalidad comercializan este fenómeno. Y bienvenidos a Grafo Café, donde siempre es un placer verte, donde nunca se hace cita, donde conocerte es un privilegio. Y si no puedes venir y quieres tu grafología en línea, pues mándame un mensaje, por favor, y ahí te hago tu grafología en línea. Pero mientras, si puedes y quieres, ven a Grafo Café y ven con tus amigos, ven con tu familia, ven con tus hijos, ven con quien quieras, que aquí todos son bienvenidos y nunca se hace cita. Por ejemplo, en el siglo XX, la grafología se popularizó en Europa no solo como una pseudociencia, sino también como un producto cultural que ofrecía respuestas rapiditas a las complejidades de la modernidad. La creciente alienación laboral y la necesidad de identificar potenciales humanos en empresas reforzaron su auge. Desde un enfoque antropológico, el efecto Forer no es solo un truco psicológico, sino un reflejo de las necesidades culturales profundamente humanas. Encontrar significado, construir identidad y pertenecer a sistemas simbólicos. Si bien es una herramienta clave en sistemas pseudocientíficos, también puede estudiarse como un fenómeno que revela cómo las culturas estructuramos las relaciones entre el conocimiento, el poder y la incertidumbre. Muchas culturas buscan herramientas para comprender la psique o predecir comportamientos. La grafología llena este vacío en contextos modernos como la contratación laboral o el desarrollo personal. Esto refleja la influencia de sistemas mágicos tradicionales, donde se usan signos para leer a las personas adaptados al contexto de la modernidad. Esto es cachondería, partes de abajo grandototas es cachondería y sensualidad. Letra gruesa también es sensualidad. Letra ancha es generosidad. Letra que va ligada es una persona que es intuitiva y que tiene facilidad de palabra. Una letra cuadrada es de una persona que es perfeccionista. Una escritura que pone signos de puntuación perfectos es porque es exigente consigo misma, es perfeccionista. Y una letra muy junta es porque hay mucho estrés. La grafología surge en el siglo XIX. Un periodo donde se buscaba cientificidad en prácticas como la frenología o la fisiognomía. La frenología era una teoría pseudocientífica, por supuesto, que surgió a finales del siglo XVIII y alcanzó su popularidad durante el siglo XIX, que proponía que la forma y tamaño del cráneo de una persona están relacionados con la personalidad, las capacidades mentales y su comportamiento. Según los frenólogos, se podía analizar el carácter de un individuo al leer, entre comillas, los bultos y depresiones en su cráneo, ya que estas correspondían a áreas específicas del cerebro que controlan facultades particulares. Ya me imagino que dicen de mí, yo tengo la mollera sumida, muchachos. La fisiognomía es una antigua pseudociencia que sostenía que es posible inferir el carácter, la personalidad y las capacidades de una persona a partir de sus rasgos faciales. Se basa en la idea de que el rostro es un reflejo del alma o de las cualidades internas de un individuo. Aunque sus orígenes se remontan a la antigüedad, alcanzó popularidad durante el Renacimiento del siglo XVIII y tuvo un impacto significativo en el pensamiento occidental.
Ahora imagínense en esta época donde hay muchas personas que se hacen cirugía plástica, pues ahí no sé cómo le vaya a hacer esta pseudociencia. Vemos cómo van muy ligadas estas pseudociencias, van por el mismo camino, están tratando de resolver una personalidad a través de algo bastante externo, pero todo tiene sus consecuencias. Estas pseudociencias en esa época, pues, ¿qué hicieron? Pues la fisiognomía fue utilizada para justificar la superioridad de unas razas sobre otras, al asociar rasgos faciales con valores morales o intelectuales. También hizo uso del clasismo. En este contexto europeo, los rasgos nobles fueron vinculados con clases altas, mientras que los rasgos toscos se asociaron con las clases trabajadoras. También justificaban las desigualdades. Al igual que la frenología y la fisiognomía, fue utilizada para reforzar estereotipos y jerarquías sociales, vinculando la apariencia con la valía humana. La frenología fue utilizada como una herramienta para justificar prejuicios sociales y estructurar jerarquías de poder. Por ejemplo, el racismo fue usado para argumentar que ciertas razas eran intelectualmente inferiores debido a la forma de sus cráneos, así de absurdo como suena. También justificaba el clasismo, la superioridad de ciertas clases sociales, afirmando que los cráneos superiores pertenecían a las élites. También reforzó estereotipos sobre la inferioridad intelectual de las mujeres, que todavía hay mucha gente que lo cree, y eso es bastante absurdo. Ahora preguntémonos las consecuencias de la grafología en México, específicamente de este caso, cuántas personas inocentes no están en la cárcel porque, bueno, dieron un diagnóstico erróneo bajo esta pseudociencia. Estas disciplinas, aunque ahora desacreditadas, compartían una base común: la idea de que rasgos físicos y actos tangibles como la escritura reflejan características internas. Este paradigma positivista influyó en la aceptación inicial de la grafología, anclándola en la creencia de que el cuerpo humano puede escribir verdades esenciales sobre la identidad. Y la grafología se inscribe en esta lógica, reforzando la creencia de que analizar trazos puede revelar verdades ocultas. La práctica de esta pseudociencia surge en contextos donde la alfabetización y el uso de escritura eran privilegiados de clases altas. Interpretar la escritura como reflejo de virtudes morales puede rastrearse a nociones elitistas que asocian estilos gráficos refinados con mayor valía personal. Una letra cuadrada es de una persona que es perfeccionista. Una escritura que pone signos de puntuación perfectos es porque es exigente consigo misma, es perfeccionista. Y una letra muy junta es porque hay mucho estrés. Una escritura que, si se fijan, está como junta a fuerzas es porque se exige demasiado y está buscando la aprobación por parte de los demás. Exaltación de la identidad individual. La grafología responde al deseo de sentirse único, interpretando detalles específicos de cada escritura como manifestaciones de un yo irrepetible. El individualismo. Y esta puede interpretarse como un sistema mágico disfrazado de ciencia, una adaptación moderna de prácticas adivinatorias donde el especialista interpreta signos para extraer verdades invisibles. Esto es comparable al tarot o la lectura de la mano, prácticas que antropológicamente se entienden como las respuestas a la necesidad humana de controlar lo incierto. La grafología puede considerarse un sistema de clasificación que refuerza estructuras de exclusión. Por ejemplo, quienes tienen letra desordenada pueden ser percibidos como menos organizados o confiables, reforzando estigmas relacionados con la clase social, la neurodivergencia o la discapacidad. Estamos viendo una escritura, por ejemplo, muy adornada, muy garigoleada, es una persona que es muy vanidosa. Obviamente, esto no dudo que no se dé en las clases de Marifer Centeno. Esto no lo dice al aire en los medios de comunicación masivos ni en las redes sociales, porque sabe que se le va a descalificar. Pero no dudo por tantito que esto lo enseñe en sus clases o en su academia, como sea. No es tonta. No me está citando de forma textual y está sacando las cosas de contexto. Bueno, por esto y te eso estoy es pidiendo alevoso, una perdón. ventajoso y en este momento temerario. En la era del Big Data existe una obsesión cultural por traducir la subjetividad en datos cuantificables o interpretables. La grafología se alinea con esta tendencia a ofrecer interpretaciones rápidas y simplificadas de algo tan complejo como es nuestra personalidad, nuestra sociedad, nuestra vida humana. Si ustedes se fijan, cuando Marifer Centeno hace
este diagnóstico, lo hace de una manera bastante rápida, sin entender los procesos, le saca características de la persona. Claro que eres una atrevida, eres impaciente, eres acelerada, eres generosa, eres intensa, eres perfeccionista, de repente está cuadrada de ideas, tratando de innovar, siempre innovando, pero con ideas muy claras, muy fijas sobre qué te gusta y cómo te gustan las cosas, optimista, obsesiva, clavada, intensa, piensas demasiado rápida, más acostumbrada a dar que a recibir, orgullosa de tus raíces, orgullosa de dónde vienes, extraordinariamente intensa, no te gustan las medias tintas, no te gusta la gente tibia, valoras la lealtad, todo lo que tiene que ver con el mundo de las ideas, la espiritualidad, la inteligencia, te gusta y además te seduce una buena conversación, no te cansas nunca, extraordinariamente resistente, y en algunos momentos, nunca había dicho esto de un político, pero disfrutas la vida, te gusta la vida, amas la vida. No, eso sí. Porque está satisfaciendo la demanda de inmediatez en los medios de comunicación y más en los masivos en la televisión, donde rápido necesitamos respuestas rápidas para un rating y seguir generando más y más dinero. Ouch, se cayó. Porque en sociedades contemporáneas existe un deseo de autocomprensión constante. La grafología, aunque desacreditada científicamente, se posiciona como una herramienta accesible para quienes buscan explicaciones rapiditas, inmediatas de su conducta. Ya no tenemos tiempo ni siquiera de pensar en nosotros. ¿Me podrías analizar a mí cómo es más o menos así mi personalidad, nada más así, de vista? Pues el temperamento es nervioso, es kinestésico, te mueves mucho, has trabajado mucho emocionalmente, eres analítico, piensas demasiado, ¿esa es tu letra? Sí. Te fijas mucho en los pequeños detalles, una persona que requiere de reafirmación constante, muy corazón de pollo, una persona que termina lo que empieza, que se exige muchísimo, que está tratando de ser lo más ordenado posible en cada momento y en cada cosa que hace, intolerante a la frustración y mucho más sensible de lo que aparenta. A nada, latino. Bien. Y no, la escritura debe entenderse como una red de relaciones materiales entre el cuerpo, la herramienta, el sustrato y el contexto social. La noción de que los trazos reflejan la personalidad reduce esta complejidad a un esquema lineal, despojando a la escritura de su carácter relacional y contingente. Siguiendo a un señor llamado Michel Foucault, un señor que sí sabía de lo que hablaba, podemos interpretar la grafología como una forma de tecnología biopolítica, o sea, una práctica que busca disciplinar y normalizar cuerpos a través de la producción de conocimiento. En el contexto de la grafología, se clasifica a los individuos según sus trazos gráficos, lo que establece estándares deseables y problemáticos de la personalidad. Se refuerzan estructuras de control en el ámbito laboral, educativo y terapéutico, donde la escritura manuscrita se convierte en herramienta de evaluación sin tomar en cuenta lo que es el conjunto del ser humano. Es reduccionista. También hace sesgo de clase, género y raza. La grafología perpetúa estereotipos culturales que vinculan ciertos estilos gráficos con características negativas. Analizo todo. No, la firma. No, firma, letra, lenguaje corporal, test proyectivos de personalidad. ¿Forma de vestir? La forma de vestir. A ver, ve a Pepe Zavala. ¿Qué te dice? Todo desde la chaqueta hasta Ay, sí. pervertidazo. La verdad es que no es un enfermo pervertido tal cual, pero sí es un poco pervertido. Pero no enfermo, solamente pervertido. Es de sus amigas. Ahora, por otro lado, claramente es una persona con el sentido del tacto sumamente desarrollado, le gusta tocar. Y toca el piano. tengo toda la... Es más, estoy segura que cuando está en la cama, agarra las pompitas y se las pone así. También de clase, las letras desordenadas pueden asociarse con falta de educación o profesionalismo. En género, las letras delicadas son percibidas como femeninas, reforzando estereotipos de cuidado o sumisión. También de raza, en contextos coloniales, las escrituras indígenas o no alfabéticas se consideraban primitivas, negando su complejidad cultural. De ahí viene la grafología, ojo con eso. También otro señor llamado Claude Lévi-Strauss, también que sabía mucho de lo que hablaba, señala que los sistemas mágicos no desaparecen en las sociedades modernas, más bien se transforman. Nos dan respuestas mágicas, dándonos a conocer la cosa oculta a través de la escritura. Se transformó, se modernizó. Porque la grafología funciona como un sistema mágico que utiliza signos gráficos como indicadores de fuerzas invisibles, o sea, la personalidad, el carácter, etc. La grafología es un test proyectivo de personalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de los dibujos, a través de la escritura, a través de la firma, podemos conocer rasgos de personalidad. La grafología no crea usted que diagnostica, no, pero sí describe. Este tipo de pensamiento responde al deseo humano de traducir complejidades internas en signos legibles. Y es así que las y los grafólogos asumen el rol de mediadores entre el trazo y el significado oculto, un rol análogo al del chamán o brujo. Pero la gran diferencia con estas personas en sociedades tradicionales u originarias es que son aprendizajes de la tierra, de su sociedad, de generaciones, tienen un rol social muy importante, económico, jerárquico, espiritual,
etcétera. No es un conocimiento rápido, así charlatán, no, al contrario, tienen muchísima historia y tradición, significado por su cosmovisión, por su cosmogonía, etcétera. Sin embargo, esta pseudociencia, como lo hacen con la grafología, pues retoman este rol como inmediato, sin ningún conocimiento previo, solamente 1 o 2 cursitos. Entonces, aunque toman este rol, no son lo mismo. Ojo con eso. La ilusión de certeza en tiempos de incertidumbre que vivimos en nuestras sociedades, obsesionada con clasificar y predecir. La grafología pues nos ofrece una narrativa simplificada para entender lo complejo, la personalidad humana. Y pregúntele a cualquier psicólogo, tratar de descifrar la psique humana, bueno, es una cosa bastante compleja. La certidumbre en procesos que por naturaleza son inciertos. El miedo paraliza, el miedo hace que te quedes ahí estancado. ¿Qué vas a escribir? ¿Vas a escribir a partir de hoy en color morado? Soy libre, soy flaca, yo puedo. Todos vivimos en incertidumbre, porque es un proceso, porque es natural vivir en incertidumbre, nadie sabe lo que viene el siguiente paso. Son inciertos. Desde un enfoque descolonial podemos abordar la grafología como un ejemplo de cómo los sistemas occidentales de clasificación intentan invisibilizar la diversidad epistemológica, la diversidad de pensamientos. Porque la escritura no debe entenderse únicamente como una expresión individual, sino como una práctica colectiva y situada. Por ejemplo, en las culturas donde la oralidad predomina, la escritura tiene un valor diferente y no necesariamente refleja la interioridad de quien escribe. En sistemas no alfabéticos, el significado radica en la composición colectiva, no en el trazo individual. Y esto es bastante preocupante. Por ejemplo, en México, que somos multipluriculturales, hay muchos casos de mujeres y hombres indígenas que están en la cárcel porque, primero, no hay traductores. Ahora, entendiendo la grafología desde este punto de vista, muchas de las comunidades basan su escritura colectiva e individual, donde dan a entender cómo ven ellas y ellos su historia, su vida, su entorno, a través de los bordados. Los bordados pueden ser y son una escritura. Pero si en estos juicios donde están estos peritos que ha formado la tía Centeno no tienen una escritura, imagínense cómo los califica. Puede ser que por culpa de este sistema grafológico pseudocientífico, puede que haya personas inocentes de comunidades originarias. Esto es bastante grave, porque la tía Centeno, no sé ustedes, pero yo nunca he oído que ella en su pseudociencia esté leyendo los bordados, que es una escritura. ¿Por qué? Porque no entiende de esto, porque realmente ella no es científica. Pregunto a ti, ¿tú crees que no soy profesional? Y no es profesional, porque cuando uno empieza a estudiar algo, cualquier tema, empiezas a ver que hay muchas vertientes. Si ella está estudiando la escritura, empezaría a entender de forma básica que no solamente hay una forma de escritura, empiezas a diversificar ese conocimiento. Y pues ella solamente se está basando en 1 o 2 libritos. A ver, vamos a hablar de la psicología del color. ¿Sabías que el libro de psicología de Eva Eller, todo este estudio y los resultados no se hicieron bajo un estudio científico riguroso? No hay experimentos controlados, ni grupos de comparación o grupos control, ni un seguimiento. O sea, es más, no se está siguiendo el método científico en este libro. Pregunto a ti, ¿tú crees que no soy profesional? Y no es profesional, porque a reducir la escritura a un reflejo directo de la subjetividad invisibiliza las complejidades históricas, materiales y relaciones del acto de escribir desde principios de los tiempos. Desde una perspectiva antropológica avanzada, la grafología es un recordatorio de cómo los sistemas de conocimiento reflejan y refuerzan jerarquías de poder, mientras cumplen funciones simbólicas profundas en la modernidad. También refleja en los sistemas no occidentales. La escritura puede ser más funcional, pictográficos, tejidos, etcétera, que representacional. Aplica los criterios grafológicos en estos contextos, pues revela un intento de traducir epistemologías o conocimientos locales a esquemas occidentales que nada que ver, anulando sus particularidades. Porque la grafología está históricamente vinculada al análisis de firmas de contextos coloniales, donde las grafías indígenas u originarias eran descalificadas como primitivas o ininteligibles. Pregunto a ti,
¿Tú crees que no soy profesional? Pues desde la perspectiva de Viveiros de Castro y otros antropólogos ontológicos, la escritura no tiene una sola realidad universal. En culturas amerindias, por ejemplo, los signos gráficos no representan identidades humanas, sino relaciones cosmológicas. La escritura puede funcionar como medio de comunicación con entidades no humanas, o sea, dioses, ancestros, nuestros difuntos, etc. Y es así que la grafología perpetúa formas de exclusión biopolítica al interpretar la escritura como un marcador de valor humano. En los sistemas capitalistas funciona como tecnología de clasificación, reforzando desigualdades. Sirve a intereses corporativos a presentar una falsa cientificidad para justificar decisiones arbitrarias o para justificar sentencias o corrupción en el sistema jurídico mexicano. No, el grafólogo analiza la escritura. La grafología es un test proyectivo de personalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de los dibujos, a través de la escritura, a través de la firma, podemos conocer rasgos de personalidad. La grafología no crea usted que diagnostica, no, pero sí describe y se convierte en algo importantísimo, por ejemplo, en juicios. La grafología ha sido ampliamente rechazada por la comunidad científica, debido a la falta de evidencia sobre su validez y fiabilidad en la predicción de características de personalidad o desempeño laboral. Estudios como los de Geoffrey Dean, quien realizó un metaanálisis de más de 200 investigaciones, concluyeron que los grafólogos no superan a amateurs sin formación en la predicción de rasgos personales, lo que refuerza su clasificación como pseudociencia. Además, se le equipara prácticas como la quiromancia o la astrología en su incapacidad de superar pruebas científicas controladas. Pregunto a ti, ¿tú crees que no soy profesional? Pues no, porque la grafología tiene raíces históricas en Europa, particularmente en Alemania durante el siglo XX con Ludwig Klages, quien intentó legitimar la práctica a través de teorías sobre la relación entre escritura y personalidad. Sin embargo, su asociación con ideas místicas y la falta de respaldo empírico la relegaron a una posición marginal en la academia. El punto es que ya hay un momento donde tu cerebro tiene mucho placer de decir mentiras. Sí. Donde le gusta decir mentiras. Donde las goza. Donde las necesita. Claro, y como que ha sido una somos forma muy duros con los mentirosos. Pero nos protegen las mentiras. Claro. Lo que estoy diciendo es que no seamos tan severos con el mentiroso. Ok. Porque el mentiroso también está luchando por sobrevivir. Ah, por cierto,